Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Nosotros reflexionamos el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 25, y hoy queremos subrayar el versículo 29. Esta narración se refiere a la vida de David, por una parte, en su relación con Nabal, y también la segunda parte en la relación con Abigail. Ahora en estos versículos se refiere mucho más ya a la esposa de Nabal, Abigail, que intercede ante una situación que se había producido porque Nabal reaccionó muy de mala manera ante los emisarios de David. David envió a 10 jóvenes para que pidiese un poco de animales, de comida, compartir. Él también va justificando todo. Nosotros siempre estuvimos con ellos, fuimos muralla, los cuidamos. Orenoi allá va viendo pocoy se cuera. Nosotros éramos como muralla para ellos y por lo tanto se acuerdan y ponacuri bien seguros. Hagan entonces acuerdan y me oye pues que hay fiesta, ahora cogen muy pancho y cuela la tembiuscuera. Entonces los mía y por ahí con amigos y nada aquí, nuestros soldados. Sin embargo, Nabal no hay cuasi imbabe. Es la actitud del que no tiene generosidad, es la actitud del avaro, es la actitud del que solamente quiere adueñarse de todo, que se encierra en sí mismo. Estas actitudes también podemos aplicarlas a unas actitudes de la misma personalidad, porque en el fondo, el ser generoso o el ser polleraya, esa es una actitud que primero responde a nuestro ser. Es nuestro ser el que responde, cómo sentimos, qué queremos dar, qué queremos compartir. Vaya ya esa peñandera pisacuera pero conteveo. Vaya ya añandera pisacuera. O si nosotros estamos mirando todo lo que nos rodea que tiene que estar girando en torno a nosotros. Son los demás que tienen que estar como que cuidándonos, entre comillas, a nosotros. Y nosotros quedamos. Y nada. Y entonces esta es un poco la actitud que nosotros vemos enseguida en Nabal. La Davila y Pochetiri. Da y mene la Davila y abuela mápico la David, con Maico, pero todo Jerusalén, peamos y esclavo y bandido, lo que sea. Da y pega la mopochea la David, sino que aquí el autor sagrado cuando pone la ira en David se refiere a la reacción de alguien que va a regir el trono, que va a regir la monarquía y que va a decir después con su propia vida y con su forma de actuar cuáles son los valores y los principios que tienen que regir y que tienen que gobernar su reino.
En este caso nos está mostrando y nos está diciendo lo que va a regir y lo que va a gobernar en mi reino, en mi gobierno, va a ser la generosidad, la generosidad. Y Nabal, el mismo nombre en hebreo, ya hemos dicho varias veces, significa insensato. Esa persona que busca simplemente aprovecharse los bienes que estén en torno a él, que gire en torno a él. Y ya estábamos diciendo también que estos bienes se refieren a bienes espirituales, a bienes materiales. Los materiales son los que nosotros más con rapidez estamos viendo y tocando, palpando, ¿verdad? Y enseguida nos damos cuenta quién es una persona generosa y quién es una persona que simplemente se preocupa de las cosas pasajeras. Pero aquí, queridos amigos, no nos quedamos en eso, sino que ya motomieina, ya esa, va peñande, ya la va ella bañande, ya pomana, para ser generosos, para donarnos, para buscar aquello que hace crecer a la comunidad. Yo les puedo decir por experiencia propia, ¿verdad?, que cuando uno encuentra personas muy generosas dentro de la propia comunidad, se pueden hacer maravillas. Algunos, justamente porque ahí está, la actitud nuestra, la actitud interior, es la que muchas veces después nos predispone para el relacionamiento de una actitud externa, exterior. El que de por sí es encerrado a sus propios bienes, a sus propias riquezas, después les cuesta relacionarse con los demás, porque los demás pueden ser para esa persona como alguien que tal vez en cualquier momento le puede decir algo que no le gusta o le puede pedir algo. Y no me estoy refiriendo solamente que le puede pedir plata o le puede pedir cosas porque ahora coge, sino que el hecho de pedirle o de cuestionarle ciertas cosas, incluso en forma positiva, no estamos diciendo que le tenga que cuestionar, digo, Xamión de apoyo IPEA, digo, de apoyamos, ¿verdad? Sino que simplemente compartiendo y diciendo qué lindo que es encontrarnos aquí, cómo gustaría verte más por aquí, que estemos todos juntos, bebé ya, tecu, yo pima, yo venaremos y ya en el dedo en la llaga, ¿verdad? Entonces la generosidad es una de las características fundamentales que nosotros estamos viendo en esta narración. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad.
llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame, con tu manto cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Llévame a Dios. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la hiponágina. Y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñandeyara Ñe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor, nos vemos en las redes sociales. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza.
mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con esta hermosa narración, el primer libro de Samuel, capítulo 25. El capítulo 25, versículo, hoy especialmente el 28, 29. Y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará bien guardada en la bolsa de los vivientes, junto al Señor, tu Dios, mientras que Él revoleará con su onda la vida de tus enemigos. Entonces aquí en este versículo 29, queridos amigos, ya enseguida, escuchando esta frase, nos damos cuenta que se refiere al accionar de Dios. Ya estamos llegando a un aspecto más de espiritualidad. ¿Cuáles son las consecuencias de una persona generosa? Yo que soy generoso, yo que me estoy donando, yo que me estoy entregando, yo que estoy buscando lo mejor de mí mismo, por mi comunidad, por mi gente. Entonces cuando hay problemas, dice, porque eso te dice, y si un hombre se alza para perseguirte, o un contra, o en la andera de Juya, o en la olla posean de la y bahía, falta de lealtad de muchas personas. Y yo pienso que todos de una o de otra manera hemos pasado o hemos vivido situaciones semejantes, ¿verdad? Todos tenemos a alguien que nos puede acuchillar. Todos tenemos. Nadie puede decir de esta agua no beberé, la siempre ella que se lleva. Nunca digas de esta agua no beberé. Interesante. Porque, cierto, vea, nosotros por ahí pensamos, no, pero mi hijo, no digas nunca de esta agua no beberé. Y yo pienso que mira que con ala ananduca atina, porque se la haciendo hoy la universidad, hoy la Harvard, me lo estudias con agua y se, ¿verdad? Sino que son los proverbios de la vida, los proverbios de una persona que reflexiona,
una persona que mira profundamente y dice, esta es la actitud y esta es la forma como reaccionamos nosotros. Entonces nosotros con facilidad estamos en este sentido queriendo juzgar, ¿verdad? Entonces ya juzgan, ¿verdad? Y sin embargo, nos está diciendo de esta agua, no digas que de esta agua nunca beberé, porque así como esta persona por A o por B motivo, en sus limitaciones y por culpa de sus errores, está muy bien, pero el Señor no nos deja allí en el pozo, sino que siempre nos da la oportunidad para levantarnos. Yo les voy a decir una cosa, ñandéntela muchas veces la yapitase la tuyube, ñandéntela yapitase bebé. Yo les digo eso porque en mi experiencia de 30 años de país, siempre encuentro personas que vienen después de mucho tiempo, que ya han hambrado, ya macrapama, ya ando y coema, ya, y porque metió la pata por A o por B motivo. Y después, por fin, parece que se les abre los ojos y parece que busca una ayudita. Y ahí recién descubre que había sido ese error que pudo haber sucedido. Tiene cambio. Ese error que pudo haber sucedido había sido, se puede solucionar. Se puede curar esas heridas. Y nosotros sabemos que para cada cosa hay especialistas. Especialistas en cualquier cosa, ¿verdad? En el mundo del negocio, o solucionando, entre comillas, solucionando el negocio, solucionando dos por año de ¿verdad? Y así también en la vida espiritual. Yande yara o yubebena, o solucionas de por causa de tus mismas limitaciones. Y después te dará las instrucciones y te dirá, bueno, mi hijo, pealande la pena, pesare guatana, peare yapona. Y claro que si nosotros atendemos y entendemos, ese camino será totalmente diferente. Bueno, apeágalo yapoa, cocuñá, y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará bien guardada en la bolsa de los vivientes. Vea la aranduca atujina, a eoñandú, a oerecope y pupe oí, a eoeshaina, porque de caraídaví, de se tratapona, porque de upeisha lleva, da cure reaccionar ella posela y bahía. Entonces me mandó que esto volverá sobre vos mismos. Hay otras religiones que hablan del karma, ¿verdad? O sea que lo que nosotros hacemos después vuelve contra nosotros, ellos dicen, ¿verdad? Esa es la forma, esa es la significancia de esa palabrita. Oyen de Ari. La anden de añano, le mandó a ponante. O tan de contraverla iñañay, jala iba y auta de contraver. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Padre Jonathan aquí desde la Florida. Ahora sí vamos a entrar a hablar de los dones del Espíritu Santo. Esos dones que necesitamos. Y uno de los primeros dones de los cuales hablamos mucho, el don de la sabiduría. El Espíritu Santo, mediante este regalo, permite a tu alma sencilla conocer a Dios y todo lo que a Él se refiere. Te da un gusto especial por todo lo que se refiere a Dios o al bien de las almas. Te hace gozar con la oración y encontrar verdadero gusto en las lecturas de buenos libros, especialmente de la Biblia. ¿Cuánta sabiduría necesitamos en nuestro mundo? ¿No crees? Esa sabiduría que necesitamos para educar a los hijos. Tan difícil, ¿no? Yo me imagino que tú a veces te preguntas, este muchacho que no me hace caso, este muchacho que quiere hacer lo que le da la gana. Y a veces nosotros pensamos que imponiendo nuestra voluntad, papá o mamá, imponiendo tu voluntad, ahí, es que así lo tienes que hacer, probablemente no estamos haciendo bien las cosas, porque no eres tú, no soy yo. Ahí es cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, tenemos esa sabiduría que viene del cielo. Y esa sabiduría que viene del cielo nos ayuda
para poder ver qué puede ayudar a tu hijo. Pero no fuimos a tu hijo, probablemente que te pueda ayudar a ti. Esa sabiduría que necesitamos, ¿no?, para poder estar en esa continua relación con Dios y en una continua relación con nuestros hermanos. Realmente esa sabiduría es la que nos ejercita nuestra conciencia, es la que nos ayuda para poder discernir, que después vamos a hablar mucho de esa palabra, pero esa sabiduría es la que nos muestra ese camino que nos lleva a Dios y sobre todo para poder amar a Dios. Les decía, no sé si se acuerdan que decía que le pedimos al Señor sabiduría para poder entender su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia? O tú me tienes la Biblia abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23. Porque a veces a nosotros nos pasa, es que Dios no nos habla, es que yo no escucho a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Sagrada Biblia y le pediste al Señor, Señor, dame una palabra? Háblame en esta situación difícil por la que estoy pasando. Háblame a mi corazón. Dame un consuelo en este momento, ¿no?, que nada ni nadie me puede consolar. Porque realmente es ahí, en la palabra de Dios, es ahí en la relación con los demás, es ahí en el bien común que encontramos esa sabiduría, que es la que nos da el derrotero, que es la que guía nuestra vida. Esa sabiduría que solamente viene de Dios. No sé si ustedes han escuchado mucho que hablamos en nuestro, como argot popular, este hombre es sabio, este hombre tiene o esta mujer tiene una sabiduría. Y pensamos que es sabio porque acertó en algo, o porque, no sé, se ganó el baloto pues y lo compró en el momento que lo tenía que comprar. No, tenemos que pedirle a Dios la sabiduría que es la que nos ayuda, la sabiduría que nos muestra el camino, la sabiduría que nos ayuda a escuchar la voz de Dios. De nuevo, te reitero la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Sagrada Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste? ¿Cuándo fue la última vez que le pediste al Señor que te hablara a ti personalmente en esa situación difícil por la que tú estás? O en esa situación alegre por la que tú estás. Porque no necesariamente uno habla la Biblia cuando uno está en tribulación o en necesidad. Uno también abre la Biblia en los momentos de alegría y de gozo para que Dios confirme esa alegría y ese gozo que hay en el corazón. Realmente pidámosle al Señor esa sabiduría. Sabiduría que necesitan nuestros gobernantes. Sabiduría que necesitan nuestros pastores en la iglesia. Sabiduría que necesitan nuestros padres. Sabiduría que necesitamos cada uno de nosotros para hacer lo correcto, para buscar el bien común y sobre todo para acercarnos a Dios. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos conceda esa sabiduría, que nos conceda la gracia, pero en especial pidámosle al Espíritu Santo que durante este tiempo que iniciamos de elecciones, en este tiempo tan turbulento, que nos dé esa sabiduría para escuchar la voz de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor esta jornada, como siempre Él viene a nuestro encuentro, tiempo pascual, tercera semana, Yeshamara Peñan de Coebe, Peñan de Comunidades, Baishaba Peñan de Yara, Putumarangatú, Omba Apoma Peñan de Coebe, Ayeva Ayahuerecoma, una sociedad mucho más justa, una sociedad resucitada, porque nosotros hemos resucitado con Cristo y ahora traemos la construcción del reino de Dios, con el testimonio, la entrega, la generosidad. Y a Peñan de Yarañé a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, hasta el capítulo 8, 1a. En aquellos días Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas, hombres rebeldes, paganos de corazón y cerrados a la verdad. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo.
el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes, los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Al oír esto, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra Esteban. Queridos amigos, una vez más aquí se nos está mostrando la fuerza del cristiano comprometido, la fuerza en anunciar y en denunciar. Recordemos que en primer lugar es la paz esté con ustedes. Upeaco y Seguri en la segunda semana del tiempo de Pascua y después que se fue acrecentando en la tercera semana y ahora estamos en esta tercera semana del tiempo pascual, en el compromiso real de la comunidad. Primero nosotros, pero luego tenemos que pasarlo a la comunidad. Entonces, ñande comunidad haisha atiwasuisha yaku era. Hañamos beuana, haya esa cara, hañamos sarambiana, que Cristo está resucitado y que nos llama al cambio. Pero recordemos, y aquí nos da un ejemplo claro, cuando aquí Esteban está diciendo que ustedes son hombres rebeldes, paganos de corazón, cerrados a la verdad, nape cambiase, pe yacente, lleva pe continuase, ciertamente que entre comillas muchos nos miran como enemigos, porque ahora esto lo reiteré. Y esto ya en el Antiguo Testamento los profetas han sufrido y por eso justamente Esteban dice lo mismo. ¿Cuántos profetas, a cuántos ustedes han matado y han hecho desaparecer? Porque na pejendusei peñan de yarañe ependere no yajina a un cambio y a una verdadera conversión. Que la bendición del Señor hoy descienda sobre nosotros y nos ayude a escuchar y a cambiar hacia las leyes y mandamientos de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, capítulo 25 del primer libro de Samuel, versículo 29. Y aquí estábamos hablando, en otras religiones utilizan, yo les digo nomás para hacer un poco una religión comparada, por decir el famoso karma, ¿verdad? Eso que te vuelve contra. Ñandego ya, nosotros no utilizamos esa palabra, ¿verdad? Pero entendemos el significado y nosotros también lo decimos tantas veces. Porque dice, el que siembra viento después cosecha tempestades. Pero y más. Onde en contra de tu ya poina, ya por y peyupe hagamos, pero viene contra de tormenta o tempestad viene en tu contra. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental y esta es ley de la vida. Nosotros tendríamos que entrar un poco, este es el famoso temor de Dios. La sabiduría, dice el libro justamente de los Proverbios, el libro sapiencial de la reflexión, del entendimiento, dice, la sabiduría es el temor de Dios, consiste en el temor de Dios. Upea la gran sabiduría. Hamba eisha ñandeña mañana, upea la inonde que la sabiduría consiste en el temor de Dios. Y esto quiere decir, queridos amigos, que nosotros miramos, entendemos, sabemos que Dios se manifiesta de una o de otra manera, pero en la medida en que también nosotros damos algo. Si uno comienza a donarse, porque cuando hablamos de Nabal y hablamos de Abigail, estamos hablando de los dos polos opuestos. Nabal, insensato, quiere decir en hebreo, Nabal quiere decir de tacaño, falta de generosidad. Sin embargo, Abigail es todo lo contrario, ¿verdad? Abigail tiene una actitud de prontitud, de generosidad, de buscar solucionar. El otro, en lugar de solucionar lo que hace, y mira que tiene
tiene las llaves, por decir así, como para solucionar el problema. Ahí con la jefe, a esta hay plata, a bebé que todo solucionado. Él con una orden podía haber solucionado todo. Sin embargo, en vez de solucionar, o crear problemas. ¿Cuántas veces nosotros también, teniendo todas las llaves en nuestras manos como para solucionar los problemas y las situaciones de nuestra vida, ñande ya crea la problema? Ñande ya muy vaya es poner leña al fuego, decimos, ¿verdad? Y sin embargo no tendría que ser así. Lo nuestro tendría que ser el ayudar para que las cosas se puedan solucionar, para que las cosas puedan ir mejor, pero con sinceridad, con sinceridad. Porque si no, si nosotros de nuevo vamos y estamos poniendo más cizaña y más cizaña y más cizaña dentro de algo que tenemos que solucionar, claro que después eso va a explotar. Eso va a explotar. Y esa es la ley de la vida. Esa es una ley antropológica. No hace falta ni mirar y decir que sea una ley divina que viene de parte de Dios. Las peleas, por ejemplo. Vamos a poner así algo más burdo, algo más real que nosotros vemos. Por ejemplo, una vez en Boazaña de un videoclip mía de personas que en la calle comienza por un erorei, ¿verdad? En un momento a alguien se le va la paciencia a mañana, ¿sabes? Y ese a mañana que le hizo al otro puede generar después situaciones terribles, ¿verdad? Mañana y el otro ya le viene encima, ama se soga reacciona y ya tú ya humillo y quiere la niña amigo, pues no va a defenderle, sino que viene para darle una patada, para darle esto, para darle mosquete o lo que sea. Se dan cuenta, queridos amigos, lo que nosotros estamos sembrando. Por eso que la actitud de la generosidad es una de las cosas más lindas. Y Abigail le dice demasiado bien eso a David. Y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará bien guardada. Aquí está el aspecto positivo. Sobre todo entonces Abigail no le está hablando tanto en negativo. Yo ahora les presenté una forma negativa para que entendamos algo que es tan común entre nosotros. La forma negativa es como nosotros solemos entender, ¿verdad? El que siembra vientos cosechará tempestades. O tan de Arila y Bahía Catoté, Acabe y Baibeta. ¿Por qué? Porque de ella Puebla y Poná. Y miren nomás, queridos amigos, miren todo lo que están en estas cosas negativas, ¿verdad? Eso que se mete en la droga, eso que, hombre, eso tienen que vivir no sé con cuánto guardaespaldas, mi diga tú ni sé, ni ojo, a bebé año bendiga tú y año. Oña 4 o 5 veces a oña bebé. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, qué terrible que es esto, qué terrible que es eso. Bueno, volvemos enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En medio de la lluvia torrencial llegó a medianoche a la pesebrera y extenuado el eterno peregrino Benito José Labre, quien en esa oportunidad iba hacia Santiago de Compostela, se acostó sobre un jergón de paja en el que habitualmente dormían los caballos y mientras oraba, ya a punto de amanecer, escuchó los desgarradores lamentos de una mujer que esperaba la muerte de su pequeño hijo agonizante. Entonces se levantó y fue hasta la casa cercana de la que provenían los gritos, y como la puerta estaba abierta, ingresó sigilosamente y encontró a la madre arrodillada
junto al lecho del niño que convulsionaba y jadeaba febrilmente. Le puso la mano en la cabeza al infante y ella, sobresaltada, lo miró entre aterrada y sorprendida al ver a ese andrajoso y maloliente mendigo que había calmado a su pequeño. El apacible semblante del desconocido la acabó de desconcertar y él aprovechó su silencio para decirle: cálmese, señora, que su hijo está bien. Dio media vuelta, volvió a su oración y al poco rato el chiquillo ya revoloteaba por entre el jardín como si nada hubiera pasado. Desde muy pequeño, Benito José Labre, nacido en Francia el 26 de marzo de 1748, se inclinó de manera innata por la oración y la meditación y la contemplación. Aparte de que dormía en el suelo con un trozo de madera a guisa de almohada y permanecía en silencio durante semanas enteras, lo cual llegó a preocupar a su padre, tanto que prefirió enviárselo a su hermano, que era el párroco de Herín, quien lo orientó hacia la filosofía y la teología con destino al sacerdocio. Y aunque Benito era un discípulo aplicado y obediente, le dejó muy claro a su tío que no quería ser cura, sino monje. Entonces su preceptor le dijo que se presentara a los monasterios de los trapenses o de los cartujos, ni en ninguno fue aceptado porque no tenía los 24 años reglamentarios para ser recibido como postulante. Entonces llegó a la conclusión, según él por inspiración divina, de que su lugar no estaba en los claustros, sino en la calle. Desde entonces, San Benito José Labre se dedicó a recorrer todos los santuarios de Europa a pie limpio, con un hábito raído, sin más equipaje que un rosario en su cuello, un crucifijo siempre en la mano, un Nuevo Testamento, la imitación de Cristo de Tomás de Kempis y un breviario. No pedía limosnas ni comida, pero todo lo aceptaba para dárselo a otros más pobres que él. Después de 10 años de orar días y noches enteras en las iglesias, ermitas y santuarios de todos los países, dormir al descampado, en las aceras, los bosques y alimentarse con desperdicios recogidos de las basuras o con hierba, todo por amor a Dios, decidió quedarse en Roma, ciudad en la que se aplicó a adorar al Señor en las iglesias, especialmente en aquellas que realizaban la devoción de las 40 horas, durante las cuales permanecía todo el tiempo de rodillas desde el comienzo hasta el final. En la noche del 16 de abril de 1783, miércoles santo, al salir de la iglesia Santa María dei Monti, se desmayó y fue llevado a una casa cercana en la que falleció mirando embelesado su crucifijo compañero. Varios testigos de su proceso de canonización, entre los cuales el sacerdote Paolo da Fini, la monja María Poeti y el abad Luigi Pompei, afirmaron que mientras oraba, San Benito José Labre se quedaba suspendido en el aire o parecía circuido por una aureola luminosa o su cara irradiaba fuego. Gracias a esto y a 136 milagros debidamente certificados, el Papa León XIII lo canonizó en 1881. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Benito José Labre que nos enseñe a desprendernos de todo para ser verdaderos mendigos del amor de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Todo estaba previsto para que el cardenal Pizzaballa tomara posesión de su parroquia en Roma, pero esta misma mañana el Vaticano confirmó que no estaría presente y que se posponía la celebración a una fecha aún sin concretar. No han trascendido los motivos oficiales de su ausencia, ya que el cardenal sí que ha viajado en los últimos meses con la guerra en curso. Por ello, todo apunta a que el patriarca de Jerusalén prefiere permanecer en Tierra Santa en estos momentos, después de unos días complicados en la zona, tras la escalada del conflicto con la intervención de Irán.
El ataque de Irán se produjo en la noche del 13 al 14 de abril, cuando el país vecino por primera vez lanzó sobre Israel más de 300 misiles y drones. El 99% fueron interceptados, costándole a la defensa israelí unos 1.000 millones de euros. No se registraron víctimas mortales. Una situación en la zona que preocupa también al Papa Francisco, quien pidió durante el Regina Coeli que se detenga una vez más la violencia en Oriente Medio. Seguo nella preghiera e con preoccupazione, anche dolore, le notizie giunte nelle ultime ore sull'aggravamento della situazione in Israele a causa dell'intervento da parte dell'Iran. Faccio un accorato appello affinché si fermi ogni azione che possa alimentare una spirale di violenza col rischio di trascinare il Medio Oriente en un conflicto bélico ancora più grande. La Santa Sede y la República Islámica de Irán mantienen relaciones diplomáticas desde tiempos de Pío XII. Uno de los últimos gestos entre ambos estados tuvo lugar en octubre de 2023, cuando el ministro de Exteriores de Irán llamó a su homólogo en la Santa Sede, el arzobispo Gallagher, para hablar de la situación en Oriente Medio. Este último le pidió a Irán que era necesario evitar una escalada en el conflicto. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Hoy subrayamos el versículo 29. Y aquí estamos hablando de una manera positiva, por lo menos así como se presenta en este versículo 29. Y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida. Esto sería lo negativo, ¿verdad? Cuando existe también la maldad. Este es otro punto de vista que tenemos que considerar también más adelante, incluso en el Nuevo Testamento. Pero ya lo tenemos en el Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. O sea, no todos también van a aceptar tus buenas acciones. Muchas veces ya pues se ve por la mía, pero el antero betea o inda beña de diehina lleva ya de putuo mi hangua o poca mi hangua ya de die o boasa ya de peipoa lleva. Sino que muchas veces también esas personas que nosotros consideramos que tendrían que estar a favor nuestro, se nos ponen en contra. Ese ya es otro problema, ¿verdad? Que es el problema de la lealtad. La lealtad. Una persona leal, una persona que actúa y que hace a medida de lo que piensa, de lo que cree y de lo que vive. Entonces una persona así absolutamente no es leal, sino que al contrario. Esa es una persona muy, muy peligrosa y es más peligrosa aún de aquella persona que por lo menos viene y te dice las cosas, se confronta. Y el problema es que, como dice la palabra de Dios, el malvado, dice el Salmo, el malvado, siempre está rumiando sobre sus malas acciones, dice, o qué va a realizar. Entonces está muy ensimismado. Entonces por eso es que también aquí, en realidad, David reacciona tan mal contra Nabal. Él lo que quiere es extirpar, porque cuando dice, bueno, cíñanse a 400 hombres, la espada a la cintura y vamos a ir a exterminar. Recuerden que dentro de una teología que nosotros le llamamos la teología deuteronomista, la característica del teólogo que escribe dentro de la escuela deuteronomista es aquella de extirpar, de sacar, no dejar nada negativo. Esa es la teología. Es decir, todo lo que es negativo hay que extirpar. Ustedes saben, por ejemplo, los libros históricos. Los libros históricos son Josué, Jueces, Samuel, justamente estamos con el libro de Samuel, y los Reyes, esos 4 libros que nosotros consideramos los libros históricos. Y aquí dentro de esta historia, que nosotros le llamamos una historia deuteronomista, que tiene mucho que ver también con el Pentateuco, ¿verdad? El Pentateuco es un poquitito más rico porque tiene otros elementos también. Pero en estos escritos, estos 4 libros, se siente mucho la historia o la narración deuteronomista. El deuteronomista lo que quiere es extirpar todo aquello que nos vuelve egoístas, todo aquello que nos hace ensimismar. Por eso, queridos amigos, importantísimo que entendamos que la Biblia, que este libro que tenemos y que nosotros estamos estudiando, siempre se refiere para la comunidad. Esta es una enseñanza para la comunidad. Ayer ñandeña reflexiona y nada ya en peña de yara lo hipota ñandebe guana da guana. A la protestante que upea la oyapola hombre y pala ñande Biblia porque she. Me que se la se diema, me que se la she mbae. No, ¿verdad? La palabra de Dios, justamente, en todo caso, si llega a mi corazón y a mi vida y me llama a la conversión, es justamente para qué, en beneficio de quién, de la comunidad. Si yo me convierto, si yo era un caurapó, entonces ¿a quién le estoy destruyendo? A mi comunidad. Si yo soy un ladrón, si yo soy una persona popinda, ¿a quién le destruyo? A mi comunidad. Si yo soy una persona que no sé gobernar una nación, un país, ¿a quién le destruyo? A mi nación, a mi país, a las personas. Los dejo ignorantes, los dejo sin trabajo, los dejo gateando, ¿entienden?
Ahora, si la conversión es una conversión personal ciertamente, pero en función siempre va a ser de tu comunidad. Se ve un poco a veces a esa gente, ¿verdad?, que estaba lastimosamente en el vicio, estaba en la droga, en la caña. Mira, un baí la de familia, peña de droga, pues, un baí, aunque usted no lo crea. Muchas veces con la gente dice, no, ya, yo es algo libre, es algo peor. No, es cuestión de algo libre. Porque esa es una enfermedad. Ustedes tienen que saber que todo lo que es vicio, esa es una enfermedad. Entonces tenemos que ayudar. Nosotros tenemos que curarnos. Vos tenés que ser un médico del alma, un médico del cuerpo, un médico para tu hermano. Entonces por eso aquí le están mirando en positivo, ¿verdad? Y si un hombre se alza para perseguirte y atentar contra tu vida, la vida de mi Señor estará bien guardada en la bolsa de los vivientes, ¿viste? Porque lo que vos sembrás es lo que después estás recibiendo. Pendereme eva cueco aña upea, el karma ya es el de peña lleva otras religiones, vuelve para ti. Y justamente en la bolsa de los vivientes junto al Señor tu Dios, mientras que Él revoleará con su onda la vida de tus enemigos. Oí un disparate entonces. O sea, el hecho de cuidarte a vos, la misma gente se va a dar cuenta y te va a proteger y va a decir, no, usted es fuera de ahí, porque ustedes lo que están queriendo hacer es maldad. Y nosotros no vamos a permitir, porque esta persona es una persona que siempre quiso hacer el bien. Tal vez tuvo sus inclinaciones desviadas también, sus pecados, así como David, ¿verdad?, que viene aquí con ira. Pero, como siempre hizo el bien, hay alguien que le está ayudando y le hace reflexionar. En este caso es Abigail. Y él reacciona positivamente. Y el Señor dice, te guardará sobre sus alas. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.